Imagínense esto, un mundo donde cualquiera, de verdad, puede crear un banco. Suena un poco a locura, ¿no? Como a anarquía. Bueno, pues resulta que esto no es una idea sacada de una película de ciencia ficción. Es de hecho un capítulo casi borrado de la historia económica, uno que nació nada menos que en la Revolución Francesa. Sí, así como se oye. Por un momento muy breve pero fascinante, fue una realidad. ¿Y lo que pasó? Bueno, digamos que el resultado desafía por completo todo lo que hoy pensamos sobre cómo debería funcionar la banca. Vamos a la primera parte, una idea que fue literalmente revolucionaria. Miren, en el siglo XVIII, los economistas más importantes, los pensadores de la época, veían las cosas de otra manera. Estaban convencidos de que la banca no necesitaba una gran autoridad central que lo controlara todo. Para ellos, lo más lógico, lo más natural y sobre todo lo más eficiente era la libre competencia. Y esta no era una idea aislada, ¿eh? Fue toda una ola de pensamiento. Teníamos a gente como Richard Cantillon, que ya desde 1735 criticaba los monopolios bancarios. Luego, por supuesto, figuras como Turgot o el propio Adam Smith. Todos ellos argumentaban más o menos lo mismo, que la banca es un comercio como cualquier otro, y que por lo tanto iba a prosperar con libertad, no con permisos y privilegios exclusivos que daba el Estado a unos pocos. Y claro, con la Revolución Francesa, esta idea explotó. Se convirtió de verdad en un grito de guerra. La Asamblea Nacional se tomó muy en serio eso de libertad, igualdad, fraternidad, y se propuso tumbar todos los viejos monopolios del antiguo régimen, incluyendo el de la banca. Y así llegamos a lo que fue un gran experimento. Después de años de un caos revolucionario tremendo, por fin se eliminaron esas viejas restricciones. Y fíjense lo que pasó. Entre 1796 y 1803, casi como por arte de magia, de las cenizas del viejo sistema nació un ecosistema bancario completamente nuevo, vibrante, competitivo y espontáneo. De repente empezaron a aparecer bancos por todas partes, no solo en París, sino también en otras regiones. Y lo interesante es que no eran todos iguales. Tenías, por ejemplo, la Caisse d'Escompte du Commerce, que fue creada por comerciantes para otros comerciantes. Había otros que se enfocaban en los pequeños minoristas. O sea, estaban cubriendo una demanda de crédito gigantesca, que el viejo monopolio simplemente había ignorado por completo. Ok, todo esto suena muy bien. Competencia, nuevos servicios, pero la gran pregunta es, ¿era estable este sistema o era un castillo de naipes a punto de caerse? Bueno, pues el destino no tardó en ponerlo a prueba, y de la forma más dramática posible. Un robo catastrófico a uno de los bancos más grandes. Y aquí viene la clave. Este banco tenía algo que hoy parece casi increíble, un ratio de capital del 20%. A ver, para que se entienda fácil. De cada 100 francos que manejaba el banco, 20 francos eran de los propios dueños. Era su dinero el que estaba en juego, no dinero prestado. Y eso, esa base de capital tan sólida, lo hacía increíblemente fuerte, muchísimo más robusto que la mayoría de los bancos que conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasó con el robo? ¿Colapsó el banco? Para nada. Simplemente absorbió la pérdida. Su posición financiera era tan fuerte, una fortaleza que, ojo, se había forjado en un mercado competitivo que obligaba a ser prudente, que le permitió sobrevivir a un golpe que, seamos sinceros, hoy probablemente destruiría a casi cualquier banco moderno. Bien, llegamos a un punto clave. Si el sistema funcionaba, si era estable e innovador, ¿por qué desapareció? ¿Qué salió mal? Pues la respuesta no está en la economía, sino en la política. En una alianza bastante siniestra entre un grupito de banqueros muy poderosos y un general con una ambición sin límites. La historia es así. Banqueros ya establecidos, gente como Perregaux y Lecoultre, tenían pánico de dos cosas. Por un lado, el caos político de la revolución. Y por otro, y quizás más importante, la competencia. Estos nuevos bancos les estaban quitando el mercado. Así que vieron a un joven y ambicioso general, un tal Napoleón Bonaparte, y pensaron, este es nuestro hombre. Le financiaron el golpe de Estado, y el pago por ese favor fue la promesa de crear un banco solo para ellos, un nuevo monopolio.
el Banco de Francia. Y una vez en el poder, no perdieron el tiempo. Entramos a la fase del monopolio por la fuerza. Apenas se creó el Banco de Francia, con todo el respaldo del nuevo gobierno de Napoleón, se lanzó con todo a una campaña para aplastar literalmente a sus rivales. Su primer movimiento fue una jugada de guerra financiera pura y dura. Intentaron provocar una corrida bancaria contra su principal competidor. ¿Cómo? Juntaron millones de sus billetes y fueron a exigir el pago de todos de golpe, en efectivo. La idea era simple, vaciarle las reservas y provocar el pánico entre sus clientes. Pero el plan les salió fatal. El ataque fracasó, pero de forma espectacular. El Banco Libre, que como ya vimos era súper sólido, aguantó el golpe. Pagó hasta el último billete que le pusieron enfrente sin problema. No solo demostró que era solvente, sino que dejó en ridículo a sus nuevos y poderosos enemigos. Como la estrategia financiera no funcionó, el Estado se quitó la máscara, se acabaron las sutilezas, recurrieron a la fuerza bruta sin más. Un periódico de Londres de la época lo contó tal cual. Un grupo de soldados invadió el edificio, se apoderó de todos los libros y papeles y cerró las oficinas. Así de simple y así de brutal. Y con eso se acabó. En 1803, una nueva ley le dio al Banco de Francia el monopolio, el privilegio exclusivo de emitir billetes en París. La banca libre, oficialmente, había muerto. Un acto de pura fuerza que aplastó un sistema que estaba funcionando para reemplazarlo con un monopolio impuesto por el Estado. Y claro, esto tuvo consecuencias. Vaya que las tuvo. El fin de la banca libre no fue solo un cambio de reglas, fue algo que frenó la economía francesa durante décadas, prácticamente un siglo de retraso. Y aquí llegamos a la parte que es, francamente, increíble. La justificación oficial, la excusa que dieron para crear el monopolio, es la ironía máxima. Hoy, el miedo es que la libre competencia bancaria cree bancos imprudentes, ¿no?, que tomen demasiados riesgos. Pues el gobierno de Napoleón argumentó exactamente lo contrario. Dijeron que la competencia hacía a los bancos demasiado prudentes, demasiado tímidos, y que por eso no daban suficiente crédito. ¿Y cuál fue el resultado en la práctica? Pues que el crédito se secó. Décadas después de la ley de Napoleón, miren el panorama. Toda Francia tenía apenas 10 bancos. 10. Mientras tanto, al otro lado del canal, en Inglaterra y Gales, había más de 300, cientos de bancos que estaban echando gasolina a la revolución industrial. Economistas que analizaron esto después, como Charles Coquelin, lo vieron clarísimo. No tuvieron ninguna duda. Para ellos, esta especie de anemia de crédito, esta falta de sangre en el sistema financiero, fue la razón principal por la que Francia se quedó tan atrás de Gran Bretaña durante todo el siglo XIX. Y así, esta historia olvidada de Francia, de hace más de 2 siglos, nos deja pensando en una pregunta que sigue siendo increíblemente actual. ¿Cómo moldea la economía de una nación esa alianza, a veces tan estrecha, entre el gobierno y el poder financiero? Es una pregunta que resuena hasta el día de hoy.